Hola pioneros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien chicos. Hoy, con el libro Niño Rico, Niño Listo, cómo dar a sus hijos una educación financiera sólida por Robert T. Kiyosaki. Segunda parte. El dinero no le convierte en rico. Mi padre rico afirmó, el dinero no le convierte en rico. A continuación agregaba que el dinero tiene el poder de volverle rico o pobre. Y para la mayoría de la gente, mientras más dinero gana, más pobre se vuelve. Años más tarde, después de ver la popularidad de las loterías, dijo, si el dinero te vuelve rico, ¿por qué hay tantos ganadores de lotería que quiebran? Mi padre inteligente decía casi lo mismo acerca de las calificaciones. Si un hijo abandona la escuela con buenas calificaciones, ¿significa eso que será exitoso en la vida real? El éxito académico de su hijo asegura su éxito en el mundo real. La primera parte de este libro estuvo dedicada a preparar mentalmente a su hijo para la escuela y los cambios que ocurren en la etapa temprana de su vida. La segunda parte está dedicada a preparar a su hijo para el éxito en el mundo real. Capítulo número 8. Mi banquero nunca me ha pedido mi boleta de calificaciones. A la edad de 15 años reprobé inglés. Recibí una calificación reprobatoria porque no podía escribir, o debo decir, que a mi maestra de inglés no le gustó lo que yo escribí, y mi ortografía era horrible. Eso significó que tuve que repetir el año. La pena emocional y la vergüenza vinieron de muchos frentes. Primero que nada, mi padre era el encargado de la educación, el superintendente de educación de la isla de Hawái, y estaba a cargo de cerca de 40 escuelas. Hubo muchas burlas y risas por los pasillos del medio educativo, cuando se difundió el rumor de que el hijo del jefe era un fracasado académico. En segundo lugar, mi fracaso significó que me uniría al grupo de mi hermana más joven. En otras palabras, que me uniría al grupo de mi hermana más joven significaba que ella estaba avanzando y yo retrocediendo. En tercer lugar, significó que yo no recibiría mi carta atlética para jugar fútbol americano, el deporte en el que tenía puesto el corazón. El día que recibí mi boleta de calificaciones, vi la calificación de F en inglés, me fui detrás del edificio donde se encontraba el laboratorio de química para estar a solas. Me senté en una gélida losa de concreto. Recogí mis rodillas contra mi pecho, recosté mi espalda contra el edificio de madera y comencé a llorar profundamente. Yo había esperado esa F durante meses, pero verla en el papel hizo brotar todas las emociones de manera repentina e incontrolable. Me senté a solas detrás del edificio del laboratorio por cerca de una hora. Mi mejor amigo Mike, el hijo de mi padre rico, también había recibido una F. No era bueno que él también hubiera reprobado, pero era bueno que al menos yo tendría compañía en esa etapa triste. Le saludé cuando se dirigió a través del campus para alcanzar su transporte de regreso a casa. Pero todo lo que hizo fue mover la cabeza mientras seguía caminando hacia el automóvil que le esperaba. Después de que los demás niños habían ido a la cama, esa noche le dije a mi madre y a mi padre que había reprobado inglés, así como el primer año de la preparatoria. El sistema educativo tenía una política según la cual el estudiante que reprobara inglés o estudios sociales debía repetir todo el año. Mi padre conocía la política porque era quien debía hacerla cumplir. Aunque esperaban las noticias, la confirmación de mi fracaso fue de cualquier manera una realidad difícil. Mi padre se sentó en silencio y asintió con la cabeza, sin expresión en el rostro. Mi madre, por otra parte, tuvo más dificultad para aceptar la noticia. Yo pude ver las emociones que se asomaban en su cara, emociones que iban de la tristeza a la ira. Al voltear hacia mi padre, ella dijo, ¿qué va a ocurrir ahora? ¿Lo van a retener un año? Todo lo que mi padre dijo fue, esa es la política, pero antes de tomar cualquier decisión, estudiaré el asunto. Durante los siguientes días mi padre, el hombre a quien me refiero como mi padre pobre, estudió efectivamente el asunto. Descubrió que de mi clase de 32 estudiantes, la maestra había reprobado a 15. Había calificado como D a 8 estudiantes. Un estudiante obtuvo una A, 4 obtuvieron una B y el resto recibió una C. Al ver esta alta tasa de reprobación, mi padre intervino. Intervino no como mi padre, sino como superintendente de educación. Su primer paso fue ordenar al director de la escuela que abriera una investigación formal. La investigación comenzó al entrevistar a muchos estudiantes de la clase y concluyó cuando la maestra fue transferida a otra escuela y se ofreció una clase especial de verano a los estudiantes que quisieran una oportunidad para mejorar sus calificaciones.
Yo pasé 3 semanas de mi verano trabajando para obtener una D y pasar al 11º grado con el resto de mi clase. En última instancia, mi padre decidió que había un aspecto correcto y equivocado en ambas partes, la de los estudiantes y la de la maestra. Lo que le perturbó fue que la mayoría de los estudiantes que habían reprobado eran los mejores del nivel y se dirigían a la universidad. Así que en vez de tomar partido por una de las partes, regresó a casa y me dijo: toma este fracaso académico como una lección muy importante en tu vida. Puedes aprender mucho o puedes aprender poco. De este incidente, puedes enojarte, culpar a la maestra y guardarle rencor, o puedes examinar tu propia conducta y aprender más sobre ti y crecer a partir de la experiencia. No creo que la maestra debió reprobar a tantos estudiantes, pero creo que tú y tus amigos necesitan convertirse en mejores estudiantes. Espero que tanto los estudiantes como la maestra crezcan a partir de esta experiencia. Debo admitir que yo le guardé rencor, aunque no me gusta la maestra y aborrecí volver a la escuela después de ese incidente. Nunca me gustó estudiar materias en las que no tenía interés o que sabía que nunca volvería a utilizar una vez que terminara la escuela. A pesar de que mis heridas emocionales eran profundas, me esforcé un poco más, mi actitud cambió, mis hábitos de estudio mejoraron y me gradué en la escuela preparatoria en el tiempo programado. Lo más importante es que acepté el consejo de mi padre y saqué lo mejor de una mala educación. Tras reflexionar pude ver que reprobar el 10º grado era un hecho que tenía escondida una bendición. El incidente me hizo corregir mi actitud y mis hábitos de estudio. Me doy cuenta de que si no hubiera realizado esas correcciones en el 10º grado, seguramente hubiera reprobado en la universidad. Mi madre estaba muy preocupada. Durante ese periodo mi madre estaba muy molesta. Me decía constantemente: tus calificaciones son muy importantes. Si no obtienes buenas calificaciones, no podrás asistir a una buena universidad y luego no conseguirás un buen empleo. Las buenas calificaciones son muy importantes en tu vida. Son muy importantes en tu vida, perdón. Ella dijo lo mismo muchas veces, pero durante este periodo traumático repetía lo que decía con mucho mayor temor y ansiedad en su voz. Ese periodo también fue traumático para mí. No solo tuve una calificación reprobatoria, sino que me vi en la necesidad de asistir a la escuela de verano para reponer la calificación reprobatoria con el fin de pasar el año con el resto de mis compañeros que habían reprobado. Fue la escuela de verano que mi padre estableció para los chicos que habían reprobado en la clase de esa maestra. Yo odié la escuela de verano. La materia era aburrida, el salón era caliente y húmedo. Era difícil mantener mi atención en la materia de inglés. Mi mente vagaba frecuentemente cuando veía por la ventana, más allá de las palmeras de cocos, hacia el océano, donde mis amigos se deslizaban sobre las olas. Para empeorar las cosas, muchos de mis amigos se burlaban de nosotros, se reían y nos llamaban los tontos, siempre que los encontrábamos. Cuando la clase de 4 horas de duración terminaba, Mike y yo atravesábamos el pueblo para ir a la oficina de su padre y hacer lo que él quería que hiciéramos durante unas horas. Un día, mientras esperábamos que llegara mi padre rico, Mike y yo estábamos discutiendo el impacto que las malas calificaciones tendrían sobre nosotros, sobre nuestros futuros. Reprobar y ser llamados tontos era muy traumático para nosotros. Nuestros amigos se ríen porque tienen mejores calificaciones que nosotros y asistirían a mejores universidades que nosotros, dijo Mike. Yo también he escuchado eso, le respondí. ¿Piensas que hemos fracasado y arruinado nuestras vidas? Habíamos cumplido recientemente 15 años de edad y sabíamos poco del mundo real. Descubrimos que ser etiquetados como tontos o fracasados estaba pesando en nuestra psique. Estábamos heridos desde el punto de vista emocional, mentalmente, dudábamos de nuestras aptitudes académicas y nuestro futuro parecía muy poco prometedor. Y mi madre parecía estar de acuerdo con nosotros. Los comentarios de mi padre rico. Mi padre rico estaba consciente de nuestro fracaso académico. La calificación de F que obtuvo su hijo le perturbaba. Estaba agradecido de que mi padre hubiera intervenido y establecido un programa de escuela de verano para nosotros, con el fin de compensar nuestras calificaciones reprobatorias. Ambos padres veían el lado positivo de las cosas y tenían lecciones que podíamos obtener de esa experiencia, aunque sus lecciones eran diferentes. Hasta ese punto mi padre rico no había dicho mucho, creo que estaba observándonos para ver cómo reaccionaríamos ante nuestra situación. Ahora que había escuchado lo que estábamos pensando y sintiendo sobre nuestro contratiempo académico, era tiempo de que formulara un comentario.
Mi padre rico tomó asiento en la habitación y dijo: las buenas calificaciones son importantes. El buen desempeño en la escuela es importante. Qué tanto aprenden y qué tan inteligentes son también es importante. Pero una vez que abandonen la escuela, las buenas calificaciones no son tan importantes. Cuando le escuché decir eso, me recliné contra el respaldo de mi asiento. En mi familia, una familia donde casi todos éramos empleados del sistema escolar, desde mi padre a mis hermanos y hermanas, decir que las calificaciones no eran importantes era casi algo sacrílego. Sacrílego. Pero ¿qué hay acerca de nuestras calificaciones? Esas calificaciones nos acompañarán por el resto de nuestras vidas, agregué impactado y con un ligero tono de queja. Mi padre rico sacudió su cabeza y luego se inclinó hacia adelante para decir con su voz grave: miren, Mike y Robert, voy a decirles con un gran secreto. Mi padre rico hizo una pausa para asegurarse de que estábamos escuchando atentamente su comunicación. Entonces dijo: mi banquero nunca me ha pedido que le enseñe mi boleta de calificaciones. Ese comentario me sobresaltó. Durante meses Mike y yo habíamos estado preocupados por nuestras calificaciones. En la escuela las calificaciones lo son todo. Mis padres, mis parientes y nuestros amigos pensaban que las buenas calificaciones lo eran todo. Ahora las palabras de mi padre rico me estaban sacando de mi cadena de pensamiento. La cadena de pensamiento que decía que mi vida estaba arruinada debido a las malas calificaciones. ¿Qué estás diciendo?, respondí, sin comprender totalmente hacia dónde se dirigía esa afirmación. Ustedes me oyeron, dijo mi padre rico, balanceándose en su asiento. Él sabía que le habíamos oído todo, y ahora dejaba que asimiláramos su afirmación. Tu banquero nunca te ha pedido que le enseñes tu boleta de calificaciones, repetí suavemente. ¿Estás diciendo que las calificaciones no son importantes? ¿Dije eso?, preguntó sarcásticamente mi padre rico. ¿Dije que las calificaciones no son importantes? No, dije mansamente. Tú no dijiste eso. ¿Entonces qué dije?, preguntó. Dijiste que tu banquero nunca te ha pedido tu boleta de calificaciones, respondí. Era algo difícil de decir para mí porque en mi familia de educadores las buenas calificaciones, los resultados de las pruebas, significaban todo. ¿Cuándo voy a ver a mi banquero?, comenzó a decir nuevamente mi padre rico. Él no me dice. Enséñeme sus calificaciones. Mi padre rico preguntó nuevamente. ¿Me pregunta mi banquero si fue un estudiante que obtenía solo A? Me pide que le muestre mi boleta de calificaciones. Dice: oh, usted tuvo buenas calificaciones. Permítame prestarle $1.000.000. ¿Dice el banquero cosas como esas? No lo creo, dijo Mike. Al menos él nunca te ha pedido que le enseñes tu boleta de calificaciones cuando yo he estado presente contigo en tu oficina. Y yo sé que no te presta dinero con base en tus calificaciones. Entonces, ¿qué es lo que me pide?, preguntó mi padre rico. Te pide tus estados financieros, respondió tranquilamente Mike. Siempre te pido tus estados financieros actualizados. Él desea ver tu estado de pérdidas, ganancias y tu hoja de balance. Su boleta de calificaciones luego que usted deje la escuela. Asintiendo, mi padre rico continuó: los banqueros siempre piden los estados financieros. Los banqueros te piden a todos tus estados financieros. A los banqueros no les importa si eres rico o pobre, educado e ignorante. Sin importar quién eres, ellos desean ver tus estados financieros. ¿Por qué piensas que los banqueros, hacen eso? Mike y yo sacudimos nuestras cabezas en silencio y esperamos una respuesta. Nunca he pensado realmente eso, dijo Mike finalmente. ¿Nos lo dirías? Porque tus estados financieros son tu boleta de calificaciones una vez que abandonas la escuela, dijo mi padre rico en voz baja pero firme. El problema es que la mayoría de la gente abandona la escuela y no tiene idea de qué son los estados financieros. ¿Mis estados financieros son mi boleta de calificaciones cuando abandono la escuela?, preguntó Mike con desconfianza. ¿Quieres decir que son la boleta de calificaciones de los adultos? Mi padre rico asintió con la cabeza. Son la boleta de calificaciones de los adultos. Nuevamente, el problema es que la mayoría de los adultos no saben realmente qué cosas son los estados financieros. ¿Son la única boleta de calificaciones que tienen los adultos?, pregunté. ¿Existen otras boletas de calificaciones? Sí, existen otras boletas de calificaciones. Tus estados financieros son una parte importante de tu boleta de calificaciones, pero no son tu única boleta de calificaciones. Otras boletas de calificaciones son tu revisión de salud anual,
que por medio de las pruebas de sangre y otros procedimientos importantes te dice que tan bien estás y qué necesitas hacer para mejorar. Otra boleta de calificaciones es la tarjeta de marcador en tu juego de golf o de boliche. En la vida existen muchos tipos diferentes de boletas de calificaciones y los estados financieros de una persona son un tipo importante. De manera que una persona puede obtener solo A en su boleta de calificaciones de la escuela y luego puede tener una F en los estados financieros de su vida. Le pregunté, ¿es eso lo que estás diciendo? Sí, eso es lo que ocurre todo el tiempo. Las buenas calificaciones cuentan en la escuela, los estados financieros cuentan en la vida. El hecho de recibir una calificación reprobatoria en inglés a la edad de 15 años resultó ser una experiencia muy valiosa para mí, porque pude darme cuenta de que había desarrollado una mala actitud hacia la escuela y mis estudios. La calificación reprobatoria fue una llamada de alerta para corregir mi actitud y mis hábitos de estudio. También me di cuenta que a edad temprana en mi vida que aunque las calificaciones son importantes en la escuela, los estados financieros serían mi boleta de calificaciones una vez que abandonara la escuela. Mi padre rico me dijo, en la escuela los estudiantes reciben boletas de calificaciones una vez cada 3 meses. Si el niño está en problemas, el niño al menos tiene tiempo para hacer las correcciones necesarias, si elige hacerlo. En la vida real, la mayoría de los adultos nunca recibe una boleta de calificaciones financiera trimestral, por lo que muchas personas enfrentan dificultades financieras. Muchos adultos no revisan su situación financiera hasta que pierden su empleo. Tienen un accidente, piensan en el retiro o hasta que es demasiado tarde, debido a que la mayoría de los adultos no tienen una boleta de calificaciones financiera trimestral. Muchos adultos no realizan las correcciones financieras necesarias, conduzcan, me enredé solo, que los conduzcan a una vida financiera segura. Es posible que tengan un empleo bien pagado, una gran casa, un automóvil bonito y que les vaya bien en el trabajo, pero tienen calificaciones financieras reprobatorias. Muchos estudiantes inteligentes que tienen buenas calificaciones en la escuela pueden pasar su vida obteniendo calificaciones financieras reprobatorias. Ese es el precio de no tener una boleta de calificaciones financiera, al menos una vez cada 3 meses. Yo deseo ver mis estados financieros con el fin de saber en dónde estoy teniendo un buen desempeño, en dónde tengo mal desempeño y qué necesito mejorar. Las boletas de calificaciones indican dónde necesita mejorar. Esa calificación reprobatoria resultó ser una cosa positiva a largo plazo porque tanto Mike como yo nos esforzamos un poco más en la escuela, a pesar de que nunca fuimos grandes estudiantes. Yo recibí nominaciones del Congreso por parte del senador de mi estado por asistir a la Academia Naval de los Estados Unidos en Annapolis, Maryland, y la Academia de la Marina Mercante de los Estados Unidos en Kings Point, Nueva York. Mike decidió permanecer en Hawái para seguir como aprendiz de su padre, así que asistió a la Universidad de Hawái, de donde se graduó en 1969, el mismo año en que yo me gradué en Kings Point. A largo plazo, esa calificación reprobatoria resultó no tener precio, porque ocasionó que tanto Mike como yo cambiáramos nuestra actitud hacia la escuela. En la academia me propuse a mi miedo de escribir y de hecho aprendí a disfrutar de esa labor, a pesar de que todavía soy un muy mal escritor desde el punto de vista técnico. Le agradezco al doctor A. Norton, mi maestro de inglés durante 2 años de la academia, por ayudarme a superar mi falta de confianza, mis miedos pasados y mis resentimientos. Si no fuera por el doctor Norton y por Sharon Leisher, mi coautora, dudo que hubiera podido convertirme actualmente en un autor de libros que se encuentran en la lista de los más vendidos de The New York Times y The Wall Street Journal. En ocasiones pienso que si no hubiera recibido esa calificación reprobatoria a los 15 años y no hubiera tenido el apoyo de mi familia durante ese periodo, no hubiera realizado los cambios en mi vida ni me hubiera convertido en un autor de libros. Esa es la razón por la que las boletas de calificaciones son importantes, especialmente si son malas. Al final, me di cuenta de que las boletas de calificaciones miden no lo que sabemos, sino lo que necesitamos mejorar en nuestras vidas. Esto también es verdadero para su estado financiero personal. Es su boleta de calificaciones en lo que se refiere a su desempeño financiero. Es su boleta de calificaciones de la vida. Su hijo necesita una boleta de calificaciones financiera ahora. Yo recibí un buen inicio financiero a la edad de 9 años.
Ese fue el año en que mi padre rico me dio a conocer mi boleta de calificaciones financiera. Aquellos que leyeron Padre Rico, Padre Pobre recordarán que la lección número 2 de mi Padre Rico es la importancia de la educación financiera o la habilidad de leer estados financieros una vez que usted abandona la escuela. Yo no me di cuenta de que mi Padre Rico nos estaba preparando a su hijo y a mí para el mundo real, el mundo al que ingresamos una vez que dejamos la escuela. Él nos estaba preparando al enseñarnos los conceptos básicos de la educación financiera, una materia que generalmente no se enseña a los niños en la escuela, ni a los adultos en todo caso. La comprensión de estados financieros básicos me proporcionó una enorme confianza financiera y madurez con respecto al tema del dinero. Yo comprendí la diferencia entre los activos y los pasivos, entre los ingresos y los gastos, y aprendí la importancia del flujo de efectivo. Muchos adultos no conocen las sutiles diferencias y esa carencia, imagínate lo que estoy diciendo, y esa carencia de educación ocasiona que trabajen más duro y ganen mucho dinero, pero no salgan adelante. Sin embargo, yo obtuve algo más que solo confianza, al comprender la manera en que funcionan los estados financieros. Mi padre rico se refería frecuentemente a las 3 C, que son la confianza, el control y la corrección. Él nos diría a su hijo y a mí, si ustedes comprenden la manera en que realmente funcionan los estados financieros, tendrán confianza en sus finanzas, tendrán más control sobre sus finanzas y lo que es más importante, serán capaces de realizar correcciones cuando las cosas no salgan como ustedes desean. La gente que carece de educación financiera simplemente tiene menos confianza financiera, así que pierde el control y rara vez hace las correcciones hasta que es demasiado tarde. En una etapa temprana comencé a aprender, mental, emocional y físicamente, y luego espiritualmente, todos los detalles de las 3 C. No las comprendí cabalmente entonces, y todavía no las comprendo totalmente. Sin embargo, la educación financiera básica es la base para el aprendizaje financiero, constante a lo largo de la vida. Pues esta educación financiera básica me proporcionó un buen inicio financiero en la vida. Y todo comenzó con la comprensión de los estados financieros. Mis primeros dibujos. Mi padre rico comenzó con dibujos sencillos. Una vez que comprendimos los dibujos, quería que comprendiéramos las palabras, las definiciones y las relaciones. Yo aprendí la manera en que se relacionan las palabras y los diagramas. Cuando hablo con personas que tienen capacitación financiera, me dicen que a pesar de que estudiaron contabilidad en la escuela, no comprenden verdaderamente la relación entre las palabras. Y como dijo mi padre rico, son las relaciones lo que me resulta más importante. Como esto es un audio, les voy a describir la imagen que estoy viendo. Son dos cuadros partidos por la mitad cada uno. El primer cuadro, una de sus mitades dice ingreso, la otra mitad dice gasto, y el segundo cuadro, una de sus mitades dice activo y el segundo dice pasivo. ¿Dónde comienzan los problemas financieros? Mi padre pobre decía a menudo que nuestra casa es un activo. Y es allí donde comenzaba la mayoría de los problemas financieros. Es ese simple malentendido, la carencia de una distinción más precisa en la definición, lo que ocasionaba que mi padre y la mayoría de la gente tuvieran problemas financieros. Cuando usted arroja un guijarro a un estante, las ondas se difunden a partir del punto donde cayó el guijarro. Cuando una persona comienza su vida sin comprender la diferencia entre un activo y un pasivo, las ondas causan problemas financieros por el resto de su vida. Y por eso mi padre rico decía que la relación era lo más importante. A pesar de que he descubierto este tema en mis otros libros, es importante repasarlo una vez más. Es un primer paso importante para darle a su hijo un buen inicio financiero en la vida. ¿Qué define un activo o un pasivo? ¿Qué define un activo y qué define un pasivo? Cuando busco las definiciones en el diccionario, solo quedo más confundido. Ese es el problema con el aprendizaje de cosas que se limitan a lo mental y no incluye el aprendizaje físico de una definición. El diagrama sencillo de los estados financieros nos proporciona cierto aprendizaje físico de la definición, incluso si solo se trata de algunas líneas trazadas sobre una hoja de papel. Para ilustrar mi argumento, he aquí la definición de activo de uno de mis diccionarios. Activo: la propiedad de una persona fallecida. B. La totalidad de las propiedades de todos los tipos de una persona, asociación o corporación. C.
los rubros de una hoja de balance que muestran el valor de libros de una propiedad. Para las personas que tienen un alto coeficiente y talento verbal lingüístico, una definición como esa puede ser adecuada. Es posible que puedan leer más allá de las palabras y comprender lo que realmente es un activo. Pero para un niño de 9 años de edad, las palabras por sí solas no tienen mucho sentido. Para un niño de 9 años que está aprendiendo a ser rico, la definición en el diccionario es inadecuada y confusa. Si la inteligencia es la función que consiste en realizar distinciones más precisas, para ser rico yo requería distinciones mucho más precisas que las proporcionadas por el diccionario, y las necesitaba en una forma distinta a las palabras. Mi padre rico añadía las distinciones al agregar masa física y movimiento a la definición, con el fin de que yo pudiera hacer distinciones más precisas capaces de cambiar mi vida. Él lo hacía utilizando una hoja de papel y mostrándome la relación entre la declaración de ingresos y la hoja de balance. Decía: lo que determina si algo es realmente un activo y no solo un trozo de basura que enumeras en tu hoja de balance es tu flujo de efectivo. El flujo de efectivo puede ser la palabra más importante en el mundo del dinero, y sin embargo es frecuentemente la palabra menos comprendida. Tú puedes ver el efectivo, pero la mayoría de la gente no ve el flujo. Por lo tanto, es el flujo de efectivo lo que determina si algo es realmente un activo, un pasivo o un pedazo de basura. La relación. Es el flujo de efectivo entre la declaración de ingreso y la hoja de balance lo que verdaderamente define qué es un activo o un pasivo, dijo mi padre rico una vez y otra vez. Si quiere usted darle a su hijo un buen inicio financiero en la vida, memorice esta frase y repítala una y otra vez a su hijo. Su hijo debe comprender esa afirmación y repetirla frecuentemente para que se le quede grabada. Si sus hijos no comprenden esa afirmación, hay muchas posibilidades de que se salgan. Compren palos de golf, los guarden en su cochera y los enumeren como un activo cuando llenen una hoja de estados financieros para el banco cuando solicitan un préstamo. En el mundo de mi padre rico, un juego de palos de golf guardados en la cochera no es un activo, pero en golf, que son una bolsa de basura, como activos. Perdón aquí que me enredé, me salté un renglón, entonces me enredé solo. Volvámoslo a decir. Están enumerados en la columna de activos, en una sección denominada efectos personales. Pero en muchas solicitudes de crédito usted puede contar esos palos de golf, que son una bolsa de basura, como activos. Están enumerados en la columna de activos en una sección denominada efectos personales. Es allí donde usted puede enumerar sus zapatos, sus bolsas, sus corbatas, sus muebles, sus platos y sus viejas raquetas de tenis como activos en la columna de activos. Y esa es la razón por la que la mayoría de la gente no se vuelve rica. No conocen la relación entre la declaración de ingresos y la hoja de balance. Así que este es el patrón del flujo de efectivo de un activo. Como tal, recuerden los dos cuadros que les había dicho anteriormente. El primer cuadro, partido por la mitad, uno de sus mitades decía ingreso y la otra decía gasto, y el segundo cuadro, una de sus mitades decía activo y la segunda decía pasivo. Como tal, así que la imagen como tal está mandando una flecha desde activo hasta ingreso. En otras palabras, el activo es dinero que fluye hacia el interior de la columna de ingresos. En la siguiente página podemos ver el patrón del flujo de efectivo en un pasivo. Vemos como tal los mismos cuadros, solamente que esta vez el gasto tiene una línea hacia el infinito como tal y el pasivo está alimentando el gasto. En otras palabras, el pasivo es dinero que fluye hacia el exterior de la columna de gastos. Usted no necesita ser un científico especializado en cohetes para comprender que hay una diferencia entre el dinero que ingresa y el dinero que sale. Para reforzar esa idea básica, en Mike y en mí, mi padre rico decía a menudo: los activos ponen dinero en tu bolsillo y los pasivos sacan el dinero de tu bolsillo. Cuando yo era un niño de 9 años comprendí eso. Muchos adultos no lo comprenden. Conforme crecí y comprendí que muchos adultos se aferran a la seguridad del empleo, mi padre rico amplió esa definición. Él decía: si usted pierde su empleo, los activos le alimentarán y los pasivos se lo comerán. También decía: la mayoría de mis empleados no pueden dejar de trabajar porque están adquiriendo pasivos, que creen que son activos, y se los comen vivos cada mes cuando tienen que pagar las cuentas para alimentar esos pasivos, que ellos creen que son activos. Nuevamente, se trataba de una definición ligeramente más sofisticada, pero cuando yo estaba sentado del otro lado de la mesa, mientras las personas solicitaban empleo o lloraban cuando eran despedidas, comprendí por qué la diferencia entre activos y pasivos era tan importante.
Yo comprendí la importancia de conocer las definiciones antes de tener 15 años de edad. Ese fue un gran inicio financiero para mí. Un gran ejemplo que mi padre rico me ponía siempre era de las casas verdes. Simplemente que esas casas verdes se convertían en pasivo si las habitaba. Si simplemente eran de arrendamiento o para una futura venta, se podían considerar como activos. Los siguientes pasos. De manera que el primer paso comenzó con dibujos sencillos y el refuerzo de las repeticiones a lo largo de cierto número de años. Actualmente la gente todavía discute si su casa es un activo. Y nuevamente, en cierto nivel de sofisticación financiera, eso puede ser verdadero, pero si la inteligencia es la capacidad de hacer distinciones más precisas, entonces para cualquiera que desee ser rico, conocer las distinciones más precisas con base en los estados financieros y observar en realidad cómo fluye el efectivo tiene una importancia vital. Considero que una de las razones por las que solo una de cada 100 personas es rica a la edad de 65 años es que la mayoría de la gente no conoce la diferencia entre un activo y un pasivo. La gente trabaja duro para lograr seguridad en el empleo y colecciona pasivos que cree que son activos. Si sus hijos adquieren pasivos que creen que son activos, existen muchas posibilidades de que no sean capaces de retirarse antes de cumplir 30 años. Si insisten en adquirir pasivos que aquellos creen que son activos, existen muchas posibilidades de que trabajen duro toda la vida, sin salir adelante desde el punto de vista financiero, sin importar en qué escuela se gradúen, qué tan buenas o malas hayan sido sus calificaciones, qué tan duro trabajen o cuánto dinero ganen. Esa es la razón por la que la educación financiera es tan importante. Conocer algo tan sencillo como la diferencia entre un activo y un pasivo es como un guijarro que golpea el agua en un estanque. Las ondas se difuminarán por el resto del agua de su hijo. No estoy diciendo que no compren una casa, no estoy diciendo que liquiden su hipoteca. Todo lo que digo es que para que las personas se vuelvan ricas necesitan tener mayor inteligencia financiera, que es la habilidad de hacer distinciones más precisas que las que realiza una persona promedio. Si desea hacer más distinciones por sí mismo, revise mis otros libros, que dedican mucho tiempo al tema de educación financiera. Padre rico, padre pobre, el cuadrante del flujo del dinero del padre rico, la guía para intervenir de mi padre rico, la guía para invertir de mi padre rico, la guía para volverse rico del padre rico, libro electrónico. Cada libro ofrece aspectos diferentes o distinciones más profundas sobre el tema de la educación financiera, que ayuda a incrementar su inteligencia financiera. Si usted está mejor informado, tiene una mejor oportunidad de influir en el futuro financiero de su hijo. Después de todo, una de las razones por las que los ricos se enriquecen, los pobres empobrecen y la clase media está agobiada por las deudas y paga más que la parte de la que corresponden impuestos es que el dinero es un tema que se enseña en casa, no en la escuela. La educación financiera transmitida de padre a hijo por décadas no es la correcta. Mi banquero sabe qué tan inteligente soy. El primer paso para prepararme para el mundo real fue familiarizarme con la boleta de calificaciones en el mundo real. ¿Qué son los estados financieros? Un informe que está compuesto de la declaración de ingresos y la hoja de balance. Como decía mi padre rico, mi banquero nunca me ha pedido es que estoy impresionado de las palabras que estoy inventando. Volvamos a repetir, replay. Como decía mi padre rico, mi banquero nunca me ha pedido que le enseñe mi boleta de calificaciones. Todo lo que mi banquero quiere son ver mis estados financieros. A continuación agregaba, a mi banquero no le interesa qué tan inteligente era yo desde el punto de vista académico. Mi banquero quiere saber qué tan inteligente soy desde el punto de vista financiero. Los siguientes capítulos tratan de las maneras más específicas de incrementar las posibilidades de que sus hijos se vuelvan más inteligentes desde el punto de vista financiero antes de entrar al mundo real. Chicos, espero les haya gustado mucho el audiolibro, este capítulo número 8 e inicio de la segunda parte. Chicos, espero les haya gustado, síganme acompañando en este audiolibro y nos vamos a ver en el capítulo 9, en el siguiente. Y chicos, sin nada más que decir, suscríbanse, denle a la campanita, escriban en los comentarios como tal temas de su interés. Chicos, hasta la vista, pioneros.